Bueno, pues muy buenas noches todos, tengan todos. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse este tiempo para estar siendo instruidos por parte de Dios. Lo que vamos a ver es un hombre que nos vamos quizás a identificar muchos de nosotros. Vamos a orar y vamos a empezar nuestra clase. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu justicia. Señor, estamos agradecidos con el proceso por donde estamos pasando. Estamos agradecidos, Señor, por donde estamos viviendo. Sea bueno, sea malo, Señor, ante nuestros ojos, pero de ti, Señor, es tu perfecta voluntad. Y tu perfecta voluntad, Señor, siempre trae cambios para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia para darle continuidad al estudio que estamos viendo. Primer libro de Reyes, 17. Y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te mando a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Después se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan por la tarde. Y bebía del arroyo. Y pasaron algunos días y se secó el arroyo, pero los que porque no había llovido sobre la tierra. Vino palabra del Señor diciendo: Levántate, vete a Cerepa de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Cerepa. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leños. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él volvió a llamarla y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz lo que te he dicho, porque hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseaba, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no pudo tener aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria de mi iniquidad y para hacer morir mi hijo? Y él dijo: Dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó y lo postró, y lo llevó al aposento donde estaba él y lo puso sobre su cama. Entonces dijo al Señor:
Señor Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó al Señor y le dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. El Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Bueno, vamos a empezar porque terminamos una pausa, vamos a hacer una pausa, o la Biblia o Dios hace una pausa dentro de los reyes para meter ahora a un profeta. Todo esto está representando porque el rey de Acab, junto con su esposa que acababan de contraer matrimonio, pues ellos lo que estaban haciendo era un pecado fatal. Estaban trayendo un juicio a la nación. ¿Por qué? Pues porque el rey Acab había quitado a todos los sacerdotes, se levantó a sacerdotes y dijo: yo te constituyo el día de hoy como sacerdote para el Dios que está aquí en esta nación. Y bueno, empezó a ser sacerdotes, tenía a su Dios y tenían a su Dios y a su diosa. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos hace 8 días y hace 15 días. Entonces, esto es un juicio. ¿Por qué? Porque están haciendo pecado tras pecado. Y así como lo hemos mencionado durante todos estos pasajes, que el pecado del hombre se iba haciendo cada vez más grave y más grave y más grave. Y llegó el momento en que Dios tuvo que hacer un juicio. Pero siempre Dios tiene un principio, siempre Dios tiene a alguien con quien trabajar, siempre tiene un corazón dispuesto. Vamos a hablar de Elías Tisbita. ¿Quién es Elías Tisbita? Pues bueno, nada más es un profeta, no hay que investigar mucho. No sabemos mucho de su genealogía, no sabemos mucho de su padre, no sabemos mucho de dónde fue llamado, no sabemos mucho de él. Está igual que Melquisedec, no habla mucho de él. Pero sin en cambio, el simple hecho de su pasado quiere decir que a Dios no le interesa, pero que el presente sí es el que le interesa. Y algunas veces Dios, o más bien siempre Dios, tiene a alguien ahí en los secretos, siempre tiene a alguien preparando, moldeando, para después hacerlo brillar como Él quiere. Pero siempre va a brillar conforme a los planes, conforme a los propósitos, conforme al deseo de la voluntad de Dios. Y pues bueno, aquí es donde empieza a resaltar Elías y viene para hablar directamente con el rey de Acab. Los primeros versos dice: y Elías Tisbita, que era morador de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Cuando está diciendo mi palabra, no es mi palabra Elías, es la palabra del Señor, es por mi palabra, dice Dios, y que Él lo está afirmando, como algunas veces lo hemos visto. Yo, el Señor, y así dice aquí, por mi palabra. Entonces, no va a haber lluvia, y vino palabra de Dios diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Hay muchas razones por esto. Lo primero que podríamos decir es: ¿y por qué Elías no lo enfrentó de una manera? Dios iba con él. Pero ¿sabes qué? Se lo estaba diciendo al rey. ¿Y qué crees que iba a hacer el rey? Pues lo iba a matar. Y se iban a acabar los planes de Dios y podíamos darle vuelta al siguiente capítulo, pero no es así. Entonces lo que hace Elías, va y se refugia, se esconde. ¿Por qué? Porque la vida estaba siendo perseguida por el rey Acab, y también pues porque su esposa, ¿se acuerdan quién era? ¿No? Hace 8 días lo vimos. Su esposa se llamaba Jezabel, y más o menos nos dieron un ligero rasgo de qué significaba Jezabel. Jezabel es una mujer que divide, es una mujer que intimida, es una mujer que lleva los pantalones. Y en alguna ocasión a mí me dijeron estas palabras. Cuando tomaba un tiempo de plática, me decían: cuando peleas con algo así, es como pelear con la cebolla.
Quitas una capa y la de abajo es igual. Y quita esa capa y la que sigue es igual. Y va a haber otra capa de la misma manera. Vas a estar llorando, pero son iguales. Entonces, Elías tiene un llamado de parte de Dios. El decir que Elías ya tenía un tiempo, que ya había conocido de Dios, que ya caminaba en la voluntad de Dios, que ya sabía escuchar el corazón de Dios, que ya sabía discernir la voz de Dios, que ya sabía, tenía una sensibilidad espiritual, no quiere decir pues que ya podía manejar las cosas como bien le parecía a él. Tenía que seguir teniendo una preparación. Y quiero decirte en esto algo. El llamado de Dios siempre tiene preparación. El llamado de Dios tiene provisión y el llamado de Dios tiene protección. Si Dios te llama, estás del otro lado. Ya, olvídate de lo demás. ¿Vas a tener carencias? Sí. ¿Vas a pasar situaciones difíciles? Sí. Pero si te enfocas en el llamado de Dios y obedeces, como dice aquí más adelantito, que hizo todo conforme a lo que Dios le dijo, fue una gran bendición de Dios. Alcanzó a hacer muchísimas cosas extraordinarias. Entonces, el llamado de Dios, apúntalo bien, el llamado de Dios tiene preparación o instrucción, el llamado de Dios tiene provisión y tiene protección. Listo, ya está el contrato hecho. Tú tienes que decidir si dices sí o si dices no. Y Elías dijo sí. Entonces Elías, como ya era un hombre de Dios, pues él todavía tenía cosas por las que tenía que ser cambiado, tenía que ser moldeado, transformado. Y algunas veces creemos que nuestro andar en 5, 10, 15, 20 años o 30 años ya lo sabemos todo. Pero la verdad es que, ¿sabes qué? El día de mañana nos va a llevar a que sabemos nada. Que tenemos que otra vez empezar de cero. Amando a Dios, obedeciendo a Dios, teniendo temor de Dios y seguir en la buena voluntad de Dios. Los títulos delante de Dios, pues bueno, tendrán un peso, pero no lo suficiente como para espantarlo. Elías, él vivía en una zona montañosa, en la parte alta de la ciudad, de estas partes. Entonces él pues técnicamente nunca había como que ido a la ciudad. Lo lleva Dios hacia una cueva, lo pone en un lugar que por lo menos agua no le va a faltar, y para variar le dice: vas a ser alimentado por carne y por pan, y tus mensajeros van a ser cuervos. Entonces cuervos pues no entran dentro de un animal puro delante de Dios, aunque es creación de Dios. Pero todo tiene un sentido. Es el proceso que tiene que pasar Elías. Un hombre santo, un hombre justo, un hombre que sabe discernir y que conoce la ley, pero que al animal, al cuervo, es un impuro. Entonces dice Dios: hay que quitarte un poquito la ley para que entre la gracia y para que entiendas lo impuro que puede ser para ti un animal. Ese va a ser tu sustento. Pero si lo relacionamos un poquito, nosotros siendo algo impuros por pecado, nos utilizó con cosas buenas, para hacer cosas buenas. Entonces Elías está en su proceso. Elías está orando, está dependiendo de Dios, está siendo preparado, está siendo instruido. Y todo esto que nosotros estamos leyendo en un par de minutos, esto fue años. No llovió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser este pequeño lago y este pequeño, el mar del Jordán, pues bueno, algunos tienen que extraer aguas, tienen que llevar a sus animales a comer y a beber, y eso empieza a hacer que el agua empiece a menguar y a menguar y a menguar. Llega el momento en que ya no hay agua. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y delante de los ojos de Elías ya no hay agua. Delante de los ojos de Dios, tranquilízate, calma.
Pareciera que hasta aquí el momento trágico, el momento crítico de Elías empieza a derrumbarse. Pero ¿quién va a querer un llamado de parte de Dios con estas promesas pasar por estas circunstancias, por estas necesidades, por estas comodidades? Nadie. Lo que hace Elías, o lo que hace Dios, primeramente dice, vino en el verso 8, vino palabra del Señor diciendo, levántate y vete a Zarepa de Sidón y mora ahí, porque yo he levantado a una mujer viuda para que te sustente. Respira, tómate tu tiempo y otra vez. ¿Cuánto es de Zarepa a Sidón? De Zarepa a Sidón son 160 kilómetros. Caminar bajo el desierto sin agua. Caminar bajo el desierto con un sol intenso. Y si para ti y para mí ahorita hacer una caminata de 15 minutos bajo el sol de 30 grados que nos pone intensos, imagínate 160 kilómetros sobre el desierto. Y yo venía pensando, ¿y cómo la habrá hecho? Pues Dios le dijo que Él iba a dar el sustento, que Dios no tuviera temor, que le iba a dar la provisión. Él obedece y se va para allá y empieza a caminar el sentido de Elías. ¿Y quién me va a sustentar? ¿Una mujer viuda? ¿Qué es una mujer viuda dentro de esta nación? Es lo peor que le puede pasar a una mujer viuda. La mujer es pobre. La mujer tiene un hijo y que está enfermo. Y la mujer no tiene quien la sustente. Entonces la mujer tiene que ser como que aislada, tiene que ser menospreciada en ese sentido. Y Dios le dice, ve, porque una mujer que es viuda te va a sustentar. Y Elías empieza a decir, ¿seguro que tú eres Dios el que me está hablando? No son los estragos de divagar, no son los estragos de no beber agua, no es la deshidratación, no, es Dios. Es Dios el que le está diciendo, ahora vete para allá. Bueno, pues ahora ya dice en el verso 1, levántate, vete a Zarepa y mora ahí, y aquí que yo doy la orden a que una mujer viuda te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepa, y cuando llegó a las puertas de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Algunos historiadores, la gente rica sí podía tener leña, pero ella como que tenía que recoger hojarasca, porque no tenía ni siquiera para leña. Entonces, siendo una mujer pobre y tener leña, pues no era por ahí, pero sí tenía con qué hacer fuego, que eso era lo más importante. El discernir de Dios, el mostrarle a Dios a Elías quién es la mujer, porque luego la identifica. Dice, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Entonces, aquí vamos a detenernos tantito. La actitud de la mujer viuda siempre ha sido vista que es una mujer hacendosa, que es una mujer trabajadora, que es una mujer que saca fuerzas de donde no hay para el sustento de su familia. Y es lo que le está diciendo aquí. Con buena actitud, con buena disposición, va la mujer y trae el vaso de agua. Y ya que tiene el vaso de agua y que empieza a hidratarse Elías, le dice, ahora quiero que me traigas un bocado hecho de tu mano, un pan de tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Esta palabra, vive el Señor tu Dios, los historiadores dicen que fue como una pequeña burla.
como que fue algo de sarcasmo. Estás viendo la situación, estás viendo la necesidad, y tú me dices que te traiga pan, que te traiga alimento, que te sustente. Pero sin en cambio con todo esto, ella actúa en fe. Y ella respondió y dijo: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Ahora he recogido 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La condición de la mujer era tan extremo, tan extremo, que su decisión ya era decir: nos vamos a dejar morir, ya no queremos vivir, ya nuestro punto crítico, nuestro punto difícil hasta aquí ha llegado. Adiós. Vienen palabras de consuelo, vienen palabras de ánimo, y Elías le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después come para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió y bebió ella y su casa muchos días. Hasta aquí vemos una palabra de fe que está ejecutada por la voz de Elías y está respaldada por Dios. Cuando nosotros tenemos este tipo de fe, también podemos actuar. Cuando nosotros tenemos esta fe viva, tenemos esta fe dependiendo de Dios. Y no digo que los demás no tengan, pero hay veces que nos perdemos en la fe y que las cosas queremos que sucedan al instante. Pero aquí las cosas están siendo paso a paso conforme a lo que Dios les está diciendo tanto a Elías como a la mujer. Comieron muchos días, fueron satisfechos muchos días, y todo parece que estaba ya poniéndose en orden. Había ánimo en la mujer. ¿Por qué? Pues porque se había alimentado, lo último que tenía había sido multiplicado, y lo que tenían para comer ese último día, comieron, desayunaron, comieron y cenaron. Y al día siguiente desayunaron, comieron y cenaron. Y al día siguiente desayunaron, comieron y cenaron. Y así fueron pasando, como dice aquí, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Dios dicha por Elías. La fe dependiendo de Dios, la fe haciendo su actuación. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no tuvo aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria de mis iniquidades, para hacer morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamó al Señor diciendo: Señor Dios, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Elías tiene esta pregunta porque sabía en la condición en que se encontraba toda la nación.
Toda la nación estaba pasando por crisis y la primera crisis era agua. La primera crisis era agua y el segundo era alimento, porque no había para cosechar, no había cómo guisar, no había para que los animales pudieran beber y poder sobrevivir. Entonces, la pregunta de la mujer dice: ¿has venido hasta acá para hacerme memoria de mis aflicciones? O sea, estás viendo mi condición: viuda, pobre, un hijo enfermo, escasez y ahora muerte. Entonces Elías lo toma y dice que lo llevó hasta su aposento y lo puso ahí, y también le dice a Dios: ahora también con la mujer viuda te metes. O sea, no es toda la nación, no son todos ellos, ahora con ella. Y entonces oró. Veamos en el 20: y clamó al Señor diciendo: Dios mío, aún la viuda en la cuya estoy has hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo puso en el aposento de la lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo: ahora, ya cambia la actitud, ya cambia la frase, ahora conozco. La primera parte fue duda, la primera parte fue incredulidad, la primera parte no fue tan convincente, pero ahora dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Qué duro capítulo, qué dura situación, y volvemos otra vez desde el principio, ¿no? Qué manera de desafiar Dios a toda la nación y desafiar al rey. ¿Por qué? Porque el rey había levantado a su Dios y a su diosa, y ellos también tenían la convicción y tenían la seguridad de que era su Dios el que les daba de llover, que él podía clamar. Y por eso Elías le está diciendo: por palabra del Señor no va a haber lluvia. Y esto empieza a desafiar al rey. Ellos adoraban a este Dios, adoraban a la diosa, y pues bueno, le molesta, le da una severa enojo al rey. Es rey, le secan la nación, y aparte de eso, pues el Dios que clamaban no les respondía, y empieza la problemática. Elías es perseguido. ¿Qué es lo que vemos nosotros en nuestro mensaje? Dios provee para Elías por medio de cuervos. Dios provee a Elías por medio de una viuda, y Elías resucita al hijo de la viuda. En todo lo que nosotros podemos ver dentro de este pasaje es prueba, es fe, es un milagro, muerte y resurrección. Todo eso es lo que nos deja ver este pasaje. Fe, porque cuando empieza a depender de Dios, es sustentado, es alimentado, es cuidado y es protegido. Prueba, porque son muchos años, y a quien le gusta pasar pruebas por muchos años. Yo creo que con la prueba del día de hoy tienes, o la prueba del día de ayer, con esa dices: ya con esa, ayúdame por favor, Dios, o la que venga el día de mañana. Pero también vemos milagros extraordinarios, y lo que nos deja ver todo esto es que todo es un proceso para la vida de Elías, y que Dios va a librar al pueblo de Israel por medio de Elías, haciéndole una vez más traer el corazón hacia Dios. Vemos la provisión de Dios,
pero también deja ver algo bien claro. Se los dije hace rato, cuando la mujer dice, vive el Señor, como que no fue muy segura, pero cuando ve el tiempo de la muerte de su hijo, vemos que pasa de muerte y después viene la resurrección. Para que Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, desde poderle parar la lluvia, hacer llover, desde alimentar a un hombre a través de cuervos, carne, pues un cuervo se hubiera comido la carne y el pan. Pues para qué se lo llevamos el tiempo de Ezequías a Elías, nosotros mismos nos alimentamos. Pero ve todo eso, vemos todos esos milagros. Pero también vemos algo increíble. Y lo increíble de todo esto que vemos es que Dios tiene la autoridad sobre la muerte y que Él ha vencido y que Él puede dar vida una vez más. Esto es lo que podemos ver en grandes rasgos para la vida de Elías, el pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo aplicas a tu corazón? ¿Cómo lo aplicas a tu vida? Muchas veces pensamos que cuando conocemos de Dios, las cosas van a cambiar para mejor. Creemos que cuando conocemos de Dios, el problema económico, tu problema matrimonial, tu problema social, tu problema de trabajo, tu problema, tu circunstancia, tu dificultad, tus limitaciones van a cambiar. Y eso no, tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y a manera de que tú te vas relacionando con Dios, y a manera de que tú vas conociendo a Dios, tu hombre interior se va renovando, se va transformando. Tu hombre interior va teniendo una transformación y sobre todo nuestra mente empieza a ser renovada. Dios siempre pone las cosas muy claras para todo aquel que llama. Y cuando Dios le pone las cosas claras al que llama, y por eso te di estos 3 puntos. Dios te llama, Dios te prepara. Y ya no puedes tener una excusa de decir no sé o no puedo, porque todos los días aprende. Dios te va a proveer conforme a la necesidad. Él te va a sustentar. Él lo prometió aquí con Elías. Y Dios te va a proteger. Y esto que te estoy diciendo es porque a veces se nos hace fácil abandonar el barco o buscar otras opciones. Creo que una vez se los conté de un pastor, un misionero que se fue de México a Argentina, y en Argentina estaba pasando crisis difíciles como nación. Entonces, la iglesia también pasó por crisis. Y a este pastor se contactó con un pastor americano y el pastor le dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar para acá? ¿Crees? Sí. Y se puso a orar. Y la voluntad de Dios es irnos de Argentina para Estados Unidos. ¿Nos podemos ver? Sí, platicamos, claro. Este va a ser tu sueldo. Tu sueldo incluye casa, escuela para los hijos, seguro social, y de necesidad no vas a tener. Regresa a Argentina. Oye, esposa, yo creo que es de Dios y creo que Dios me está hablando. Y la esposa solamente dijo una cosa: no creo. Pero son mejores opciones de vida. Vamos a tener casa, vamos a tener alimento, no vamos a pagar esas necesidades, vamos a tener el seguro social, la educación de los niños va a estar segura. Dice, tengo que darle una respuesta. Y viajó. Dijo, yo no creo que este sea el plan. Y todo parecía que iba bien. Si te dan una oferta de ese tamaño, pues seguro que no la vas a desaprovechar. Y cuando llegó allá y entró a la oficina, le marcó a la esposa y le dijo, anoche soñé esto y Dios mandó esto. Si tú firmas ese contrato, te vas a morir. Y nos vamos a morir. Y el hombre dijo, firmo o no firmo. Dijo, no puedo. Y se regresó para Argentina. Tiempo de crisis, instrucción de Dios.
Tiempo difícil, provisión de Dios. Tiempo difícil, protección de Dios. Y el hombre resistió la presión. El hombre resistió la presión económica, la presión espiritual, la presión que estaban viviendo, y llegó el momento de florecer. Y entonces Dios levantó la iglesia y empezó a levantar la nación y empezó a levantar la congregación. Y llegó el momento en que dijo: un salón no nos es pequeño, tenemos que hacer 2, 3, 4 reuniones, 4 o 5 reuniones no nos podemos dar, tenemos que empezar un día antes. Y un día antes empezaron con 7 de la noche, 8 de la noche, y empezaron con sus reuniones. ¿Sabes por qué? Porque se atrevió a hacer lo que dijo Elías, y Elías obedeció todo conforme a Dios le dijo. Léelo ahí en tu pasaje, en el 6, creo que sí es el 6. Vamos para allá. Ay, caray, me perdí. En el 5, perdón. ¿Lo tienen? Dice: y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y vivió en el arroyo de Kerim, que está frente al Jordán. ¿Cómo lo aplicamos? Con un solo versículo. La Biblia es muy clara para ti y para mí. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros somos al revés. Primero buscamos las añadiduras y después buscamos el reino de Dios. Buscar el reino de Dios en tu vida, buscar el reino de Dios en ti. Y cuando el reino de Dios se va a hacer manifiesto, no es que nos veamos rodeados de un palacio de grandes bardas. No, empieza con algo que se llaman principios. Cuando tú vas a una nación, tienes que apegarte a los principios de él. Cuando tú vas a una casa, te tienes que apegar a los principios de él. Cuando tú vas a otro lugar, te aplicas a los principios de él. Y cuando viene el reino de Dios a nosotros, empieza esos principios de él a cambiar. Los principios de Dios, los principios de Dios, los principios de Dios. Y cuando ya estamos dentro de los principios de Dios, valga la expresión, sería como vienen los derechos que te tocan. Y entonces empieza la bendición. Lo que sí me queda claro es que si tú estás hoy, el día de hoy, aquí, y que tú has aceptado el proceso de Dios, y que ver los milagros y la forma en que Dios utilizó a Elías es padre. Pagar el precio es la parte difícil. ¿Quién no quisiera decir que nunca falta el alimento en la casa? Pero cuando pasas por situaciones difíciles y hay escasez, que dices, apenas si tuvimos para comer. Cuando estás pasando por una enfermedad y dices, hijo, sáname. Cuando estás pasando por una situación laboral, cuando estás pasando por tu tribulación, cuando estás pasando por tu circunstancia, solamente velo como un proceso de Dios y dale oportunidad que a ese proceso de Dios se manifieste Él. Y cuando tú permitas que el proceso de Dios empiece a operar en tu corazón y digas, la instrucción, la palabra, la provisión, el sustento, la protección, el cuidado de Dios empiezan a operar en ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Milagros, protección, fe
está padre. Pagar el precio es lo difícil. Y es lo que muchas veces nos pasa, que cuando pasamos por las situaciones difíciles, queremos soltar la fe. Y cuando soltamos la fe, no alcanzamos los propósitos de Dios. Cuando soltamos la fe, nos quedamos a medias y empezamos, ¿por qué conocí de Dios? Me iba mejor sin Dios que ahora con Dios. Los procesos de Dios siempre son buenos y nunca terminan en tragedia. Si tú lees de Génesis a Apocalipsis y ves que un hombre que obedeció a Dios le fue mal, estamos para apoyar. Pero los tiempos que le llevamos leyendo la Biblia, a todo hombre que obedeció, Dios siempre lo tuvo aquí. Siempre lo tuvo bajo cuidado, siempre lo tuvo bajo protección, siempre lo tuvo bajo promesas. Y como dice Corilla y Romanos, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, esas son cosas que Dios tiene para ti y para mí. Pero tu proceso no lo abandones. Por lo que estés viviendo, no lo abandones. No te dejes intimidar. Más adelante, cuando empecemos a ver la parte que sigue el proceso, la transición de Elías, vas a ver que vas a decir, vale la pena cada día esforzarme con Dios. Vale la pena cada día caminar con Dios. Cuando pasas por situaciones, Dios siempre va a estar ahí. Y Dios se va a valer de todo. Si utilizó un cuervo para sustentar y utilizó una viuda para alimentar a Elías, ¿qué Dios puede o no tiene otra creatividad como para decir, te voy a dar, te voy a sustentar, te voy a poner en un buen trabajo, voy a sanar tus heridas, voy a sanar tus dolencias, te voy a dar sabiduría y te voy a dar inteligencia? Cada promesa que he dicho la voy a cumplir en ti. Pero todo concluye en obediencia. Todo concluye en obediencia. El momento de Elías culmina en obediencia. La victoria de Elías es por consecuencias de la obediencia. Y por eso decía que qué gusto y qué alegría que tú estés aquí y que mayormente seas hombre, sin hacerme la obvia, porque Dios también trata con ellos. Pero delante de Dios somos iguales. Hace un llamado, hombres y mujeres, casados y solteros, adultos y jóvenes, y Él los prepara. Y ustedes que están siendo preparados es para algo glorioso. O nosotros que estamos siendo preparados, la palabra correcta. Los que estamos siendo preparados es para algo glorioso. Y lo glorioso solamente va a ser manifestar su gloria, su poder y que su nombre sea exaltado. ¿Cómo concluye la mujer cuando ve todo esto, cuando ve milagros, fe, cuando ve muerte y cuando ve restauración, cuando ve provisión? Ahora conozco que eres un varón de Dios y que la palabra de Dios que está en su boca Elías impactó a una mujer. Este es el principio. Los otros capítulos que siguen, en la mujer viuda se llama abundancia. Abundancia, abundancia. Y Dios a eso nos llama. A abundancia, a prosperidad. Y ya se los he dicho, prosperidad no tiene que ver con tener un fajo de billetes,
seas feliz. No, prosperidad tiene que ser con caminar hacia adelante, empujar hacia adelante, ir hacia adelante. Y eso es lo que siempre Dios va a hacer, llevarnos hacia adelante. Así que aplica esta palabra de Dios para tu vida. Llévatela. Vuelve a digerir una vez más. ¿Qué quieres que aprenda de Dios? Pero si ya estabas por tirar la toalla, te aconsejo que no lo hagas. Agárrate de Dios. Y si estás saliendo de la cueva, sigue caminando. Dios va a hacer cosas grandes en ti, si obedeces la palabra. Y en mí si la obedezco. Así que nos llevamos un gran reto. El reto es obedecer. Vamos a orar. Señor, tú has sido bueno y misericordioso. Tú has sido fiel, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque a todo aquel que llamas, tú no le abandonas, tú no le descuidas, tú no lo haces a un lado, Señor, sino por el contrario. Siempre estará tu palabra, Señor, para que tú seas honrado y glorificado. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.